¿Alguna vez te has preguntado por qué en el mundo empresarial una sola firma puede representar millones de pesos en responsabilidad o incluso comprometer a toda una sociedad, mientras que en otros casos esa misma firma carece de validez? La respuesta suele estar en tres figuras jurídicas que conviven, se confunden y en no pocos asuntos litigiosos determinan quién gana y quién pierde: la representación, el poder y el mandato. Hoy quiero llevarte a un terreno de claridad absoluta, porque entender estas tres figuras no solo te protege como empresario, como administrador o como asesor, sino que también constituye una ventaja estratégica para tu operación, para tus contratos y para la toma de decisiones. Soy Quetzal López. En esta charla analizaremos con precisión su origen histórico, su naturaleza jurídica, su regulación en el Código Civil, sus diferencias funcionales, ejemplos concretos en la práctica empresarial, y te explicaré por qué bancos, juzgados y autoridades suelen confundirlas y cómo esta confusión puede afectarte directamente. Además, te mostraré cómo estas figuras adoptan límites temporales, como la vigencia de 5 años en el poder en Jalisco, que no sucede en muchos otros estados de México, en algunos, y qué implicaciones prácticas tiene ello en la vida societaria. Permíteme iniciar por el origen, porque ninguna institución jurídica se comprende por completo si no sabemos de dónde proviene. La representación, como figura primigenia del derecho privado, nace desde el derecho romano tardío, particularmente cuando se reconoce la necesidad de que una persona actúe en nombre y por cuenta de otra, sin que ello afectara la validez formal del negocio. En la evolución hacia el derecho moderno, especialmente en la codificación francesa y alemana del siglo XIX, la representación se consolidó como institución autónoma, un mecanismo por el cual los efectos del acto recaen directamente en el representado. En el derecho mexicano, dicha concepción se positiviza en diversos artículos del Código Civil Federal y de los códigos civiles estatales, donde el concepto de representación aparece en forma transversal, referido en los artículos relativos al mandatos y a la personalidad jurídica de las sociedades. La representación es en esencia la potestad de actuar jurídicamente en lugar de otro, generando efectos directos en su esfera patrimonial. Por lo general, nunca vence, aunque se puede limitar expresamente. El poder, por su parte, es una manifestación concreta y formalizada de una representación. Es un acto unilateral por el cual una persona, el poderdante, confiere a otra, el apoderado, la facultad de ejercer representación para ciertos actos jurídicos. En algunas legislaciones, como la de Jalisco, su regulación refleja una particularidad temporal, la vigencia máxima de 5 años, salvo que se renueve expresamente. Esta limitación temporal tiene consecuencias trascendentes para sociedades, administradores y operaciones notariales, que sin advertirlo pueden operar con poderes vencidos, generando nulidad o ineficacia. Existen diversas modalidades para otorgar un poder, pero en general se otorgan en escritura pública que se pasa ante notario, pues los corredores públicos no pueden otorgar actos civiles y el poder es un acto meramente civil. Por tanto, el corredor público puede nombrar funcionarios de empresa que tengan ciertas facultades otorgadas en el acta constitutiva de una empresa o en sus modificaciones posteriores, pero no puede otorgar un poder para una representación específica a una persona ante dicho fedatario, por lo que al momento de grabar los poderes siempre se otorgan ante notario, aunque existen las cartas poder simple que son recibidas en muchos lados. En tercer lugar, el mandato es un contrato, no es un simple otorgamiento de facultades, sino un acuerdo bilateral regulado por el Código Civil, donde se establece que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos que éste le encarga. Aquí no hay unilateralidad, sino obligaciones recíprocas, incluso de carácter patrimonial. Como ves, son tres figuras parecidas, pero veamos sus diferencias finas y comprenderás que operan en momentos totalmente distintos con consecuencias jurídicas radicales. Pasemos a la definición técnica de cada uno. Cuando hablamos de representación, nos referimos al fenómeno por el cual una persona ejerce actos jurídicos cuyos efectos recaen directamente en la esfera jurídica del representado. Técnicamente hay dos tipos: la representación legal, que la ley otorga sin necesidad de voluntad, como es la patria potestad o la representación de una sociedad por medio de su administrador general único o presidente del consejo, y la representación voluntaria, que deriva de un acto jurídico entre particulares. En algunas legislaciones, como la de Jalisco, no existe un artículo único que defina la representación, pero esta se desprende de múltiples disposiciones, entre ellas los artículos relativos a las personas morales, donde se establece que quien ejerce la administración tiene la facultad de representar a la
sociedad frente a terceros. E incluso, en forma cruzada, la legislación fiscal dice que es penalmente responsable quien lleve la representación legal de la persona moral. La representación implica siempre un presupuesto esencial, la transmisión del efecto jurídico del acto hacia un tercero sin intermediación. El poder, en contraste, es un acto jurídico unilateral. Lo regulan los artículos aplicables al mandato, pero su naturaleza jurídica es distinta, porque el poder no requiere aceptación para existir. Basta la manifestación del poder dante. El apoderado, al ejercer el acto, acepta implícitamente el encargo. La legislación civil establece que el poder puede ser general o especial y que debe otorgarse conforme a las formalidades prescritas para el acto que se desea ejecutar. De ahí que un poder para actos de dominio usado para vender un inmueble requiera la misma solemnidad que la compraventa, es decir, una escritura pública. Además, algunas legislaciones, como la de Jalisco, incorpora una particularidad que modifica sustancialmente la práctica jurídica. Todo poder en Jalisco tiene una vigencia máxima de 5 años y debe renovarse en forma expresa. Esta regla, aplicada de manera estricta en notarías, bancos y autoridades administrativas, te obliga como empresario, abogado o contador a llevar control de fechas para evitar clausura de operaciones o rechazo en trámites. El poder otorga diversas facultades, como la de actos de dominio, en general, que es de venta de activos, la de actos de administración, que es administrar los bienes ajenos sin vender, pleitos y cobranzas. En muchas legislaciones se debe actuar en conjunto con un abogado, que es para representarte legalmente, para abrir cuentas bancarias, para firmar títulos de crédito, para comparecer ante autoridades, entre otros. Al otorgarse un poder, debemos especificar siempre qué facultades se otorgan. Ahora bien, el mandato es un contrato regulado de manera expresa por el Código Civil. La legislación civil lo regula en un apartado específico y sus artículos que lo definen señalan que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante, es decir, el otorgante, los actos que éste le encarga. A diferencia del poder, el mandato sí exige la aceptación, expresa o tácita. Existe bilateralidad y en caso de incumplimiento, ambas partes pueden demandar. El mandatario por pago de gastos y el mandante por daños derivados de una mala ejecución. Dentro del mandato también existen modalidades como el mandato gratuito y el mandato oneroso. El segundo es muy común en la actividad empresarial, especialmente cuando se delegan gestiones administrativas, financieras o legales a un profesional. Con lo que hemos visto, podemos distinguir la estructura fundamental. 1. La representación es una potestad. 2. El poder, una declaración unilateral. Y 3. El mandato es un contrato. Sin embargo, para que esta diferencia adquiera sentido práctico, vamos a analizar diversos ejemplos y algunas implicaciones reales en la vida empresarial. Pues lo que causa confusión comúnmente es que en las tres figuras, aunque todas se relacionan con la posibilidad de que un tercero actúe en tu nombre, cada uno opera de manera distinta y produce consecuencias jurídicas diferenciadas. Pero permíteme insistir en algo que suele perderse en la práctica. Toda representación puede existir sin poder, pero ningún poder existe sin representación. Esto deriva de la naturaleza conceptual. La representación es el género, el poder y el mandato son sus especies voluntarias. Para ilustrar las diferencias entre representación, poder y mandato, pensemos primero en la representación legal, que no depende de la voluntad de las partes, sino de la ley. Un ejemplo clásico es el de los padres respecto de los hijos menores, conforme al régimen de patria potestad. El Código Civil establece que los padres titulares de la patria potestad representan a sus hijos menores en todos los actos de la vida civil. Aquí, tú como padre no necesitas otorgar un poder, ni tampoco aceptar un mandato. La ley te reviste de esa sola capacidad por tu sola situación jurídica. Otro ejemplo indispensable es el de las personas jurídicas. En una sociedad mercantil, su administrador general único o figura similar representa a la sociedad frente a terceros, incluso sin necesidad de un poder especial. Esta facultad deriva del propio contrato social y de la legislación aplicable, principalmente la Ley General de Sociedades Mercantiles o la legislación fiscal. Por ello, cuando firmas un contrato como administrador, lo haces a nombre y representación de la sociedad, no porque tengas un poder, sino porque la ley te otorga la representación como órgano societario. Aunque el contrato de la sociedad puede limitar las facultades que tiene la figura o la duración del mismo con obligación de cambio o ratificación de la misma. El poder, en cambio, nos ubica en un terreno estrictamente voluntario, donde el otorgante decide conferir facultades jurídicas a un tercero, como las que señalamos anteriormente, y recordemos que, como en algunas legislaciones, incluso la de Jalisco, limitan los poderes a una vigencia de 5 años. Este límite temporal se ha incorporado con fuerza interpretativa en notarías, bancos y dependencias administrativas, que rechazan poderes vencidos aun cuando el otorgante continúe vivo y en pleno uso de sus facultades.
La distinción práctica es evidente. La representación opera por mandato legal o por naturaleza orgánica de la persona moral. El poder opera por delegación voluntaria y temporal. El apoderado, a diferencia del representante legal, no es un órgano, sino un auxiliar. Su firma obliga al representado únicamente dentro del marco de facultades conferidas que deben interpretarse de manera estricta. Cuando hablamos de mandato, nos encontramos con una figura más amplia y más rica en obligaciones, aunque en el lenguaje coloquial se confunde con el poder. Jurídicamente no son equivalentes. El mandato, te recuerdo, es un contrato, requiere consentimiento de ambas partes, genera obligaciones bilaterales e incluso puede generar responsabilidad patrimonial por daños si se ejecuta de manera negligente o contraria a instrucciones. Mientras que el poder es el vehículo formal para manifestar facultades frente a terceros. El mandato es la relación interna que regula cómo, cuándo y bajo qué condiciones debe actuar el mandatario. Los mandatos son los contratos que usas para que un agente inmobiliario promueva tu inmueble, para que tu contador gestione tu contabilidad o para que un abogado te represente en un juicio. Algunos contratos de prestación de servicios incluyen mandatos si analizas su naturaleza jurídica. Ahora veamos ejemplos prácticos de cada figura aplicados a situaciones cotidianas de la empresa y de la vida civil. Primero, la representación legal. El administrador general único de una sociedad celebra un contrato de arrendamiento con un tercero y lo firma en representación de la persona jurídica. En esa calidad no se requiere poder notarial porque la representación proviene del acta constitutiva y de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aunque de todos modos van a pedir el documento notarial donde conste su nombramiento para verificar que no se hayan limitado las facultades o que no se haya revocado su nombramiento. Segundo ejemplo, cuando una madre acude a un hospital para autorizar una cirugía menor a su hijo, actúa como representante legal del menor, conforme a las disposiciones del Código Civil sobre la patria potestad. Si alguien quisiera pedir un documento, sería el acta de nacimiento, donde en caso de pérdida de patria potestad debe existir una anotación marginal. Así que, como ves, en ninguno de los dos casos media un poder. Ahora veamos ejemplos prácticos sobre el poder. Primero, imagina que deseas que tu abuela pueda hacer trámites bancarios en tu nombre. Como no es tu representante legal, necesitas otorgarle un poder especial para actos bancarios. Este documento es un acto unilateral y temporal y es muy probable que el banco te pida que sea ante notario por seguridad, pero no por mandato de ley. Otro ejemplo, una sociedad otorga un poder especial para pleitos y cobranzas a su asesor jurídico para promover un juicio mercantil concreto. El apoderado tiene facultades limitadas al litigio específico y no puede, por ejemplo, vender bienes sociales o celebrar contratos ajenos al mandato conferido. Recuerda que en algunas legislaciones requieren que el apoderado para pleitos y cobranzas tenga cédula para ejercer la profesión de abogado, y esta clase de poderes de una sociedad por lo general tienen que ser ante notario, pero en materia laboral se pueden hacer también con una carta poder simple. Ahora veamos ejemplos prácticos sobre el mandato. Piénsalo así, contratas a un contador independiente para que gestione una auditoría o una devolución fiscal. Él actúa como mandatario, ejecutando actos por tu cuenta. No necesariamente requiere un poder, salvo que deba firmar documentos frente a una autoridad y por lo general recibirá una remuneración económica por su actuación. Otro ejemplo muy común es cuando encomiendas a un agente inmobiliario la venta de un inmueble, pactando honorarios y lineamientos de operación. Este agente funge como mandatario, podrá mostrar la propiedad, podrá ofertar el inmueble, podrá hacer las gestiones de recabar información para llegar al acto formal de la transmisión ante el notario público, pero no podrá firmar la compraventa. Para ello se requiere forzosamente un poder para actos de dominio firmado ante notario. Ahora, ¿por qué tantos bancos, juzgados y dependencias confunden la representación, el poder y el mandato? La respuesta es doble. Primero, porque en la práctica las tres se usan de manera indistinta en el lenguaje común. Y segundo, porque algunos actos requieren formalidades estrictas como escritura pública para poderes de dominio de inmuebles y las autoridades tienden a pedir siempre un poder notarial aun cuando la representación derive de la ley o de un contrato social. Este desconocimiento institucional puede afectarte económicamente, retrasarte en trámites o incluso impedir la celebración de contratos si no llevas una estrategia documental adecuada. Por ello es fundamental que entiendas cuándo te encuentras ante representación, cuándo ante un poder y cuándo ante un mandato. En nuestro despacho hemos visto disputas de muchos miles de pesos ante el SAT o ante particulares que se ganan o se pierden por no identificar esta diferencia a tiempo. Ahora veamos un caso integral donde aparecen las tres figuras, porque solo en la práctica se aprecia su verdadera diferencia. Imagina que diriges una empresa inmobiliaria. Como
administrador general único, tú tienes la representación legal de la sociedad. Puedes celebrar contratos, dirigir operaciones y comparecer ante autoridades. Esta facultad deriva del acta constitutiva, no de un poder, y deseas que un apoderado pueda firmar ciertas operaciones de arrendamiento y realizar trámites catastrales en tu nombre. Para ello, otorgas un poder especial para actos de administración, y si estás en Jalisco, con vigencia de 5 años. Este poder es el puente formal mediante el cual tu apoderado puede obligar jurídicamente a la sociedad en actos específicos. Paralelamente, contratas a un despacho externo para gestionar litigios o recuperar cartera vencida. Esta relación se rige por un mandato, porque existe un acuerdo bilateral para ejecutar ciertos actos en tu nombre con retribución pactada y obligaciones recíprocas. El despacho actúa como mandatario, aunque para firmar escritos judiciales necesite además de un poder para pleitos y cobranzas. En este ejemplo, las tres figuras conviven sin confundirse. Tú representas legalmente, el apoderado ejecuta actos delegados y el mandatario desarrolla gestiones convenidas. Para terminar este video, haremos un recuento de las diferencias finas entre poder, representación y mandato, que no aparecen explícitamente en los códigos, pero que determinan operaciones, litigios y cierre de contratos y responsabilidades. La primera diferencia estructural es su naturaleza jurídica. La representación es un efecto, el poder es un acto unilateral y el mandato es un contrato bilateral. No es solo teoría, significa que si tú otorgas un poder notarial, este existe desde el momento en que declaras tu voluntad ante el notario, aun cuando el apoderado nunca lo acepte. En cambio, el mandato exige aceptación, expresa o tácita, y si el mandatario rehúsa la gestión verbalmente o no firma el contrato, no nace obligación alguna. La segunda diferencia fina entre las figuras es la extensión de facultades. La representación legal, como la de un administrador societario, es más amplia y se presume en favor de la sociedad. En cambio, el poder se interpreta de manera estricta conforme al principio de las facultades otorgadas son las que expresamente se confieren. Cierro comillas. Esto significa que si tú otorgas un poder para administrar bienes, tu apoderado no puede venderlos. Si otorgas un poder para pleitos y cobranzas, no puede transigir sin una facultad expresa. Esta precisión proviene de criterios constantes en la práctica judicial y del entendimiento doctrinal de la representación voluntaria. La tercera diferencia es la responsabilidad. El representante legal compromete directamente a la persona jurídica o al menor. El apoderado compromete al poderdante solo en el marco de las facultades recibidas. Si se excede, el acto puede ser ineficaz hacia el representado, salvo que éste lo ratifique. El mandatario, en cambio, responde por la ejecución diligente del encargo. Si actúa con negligencia, incurre en responsabilidad civil de daños y perjuicios conforme a los artículos aplicables del Código Civil, que lo obligan a resguardar los intereses del mandante con la prudencia de un buen padre de familia. La cuarta diferencia del poder, de la representación y del mandato yace en la temporalidad. Algunas legislaciones, como la de Jalisco, otorgan una temporalidad legal máxima al poder, una regla que obliga a las empresas a establecer modelos de control documental. Si tu empresa opera sin llevar un registro de vencimientos, puedes encontrarte con actos jurídicos rechazados, trámites detenidos, cuentas bancarias bloqueadas o contratos invalidados por falta de facultades vigentes. Cuando trabajé en el SAT, vi muchos trámites y juicios que se perdieron por comparecer con facultades vencidas, y en algunos litigios que hemos enfrentado en nuestra práctica actual hemos visto cómo comparecen a responder demandas o a demandar sin facultades. En cambio, la representación legal no expira por tiempo, sino por modificación estatutaria, renuncia, revocación o remoción, y el mandato termina por cumplimiento, por revocación, por renuncia, por muerte, por incapacidad o quiebra del mandante o mandatario. La quinta diferencia reside en la función del poder, de la representación o del mandato. La representación legal opera como una condición inherente al cargo. El poder es un instrumento de delegación de facultades a terceros y el mandato regula la relación interna entre las partes. Por ello es importante conectar estos conceptos con la realidad empresarial. Muchas compañías operan con poderes vencidos, administradores sin actas actualizadas o mandatos no formalizados. Esto genera riesgos jurídicos que afectan operaciones, auditorías, financiamientos y litigios. Y desde luego es en estos vacíos donde un despacho especializado se vuelve indispensable. Si consideras todo lo anterior, entenderás que dominar estas figuras es crucial. Te permite evitar nulidades, prevenir litigios, cerrar operaciones correctamente y blindar tu patrimonio. La representación, el poder y el mandato son herramientas jurídicas que, si se usan estratégicamente, fortalecen tu empresa y reducen riesgos. Ahora entiendes por qué muchas autoridades, particularmente bancarias administrativas, no
no distinguen entre poder y representación. Es común que soliciten un poder aun cuando comparezcas con administrador con plenas facultades, o que desconozcan facultades derivadas de un mandato si no existe un poder notarial. Esta falta de técnica administrativa obliga a mantener documentación impecable en tu empresa, poderes vigentes, libros societarios actualizados y contratos de mandato claramente redactados. Como despacho con especialistas en materia civil, contractual y corporativa, acompañamos empresas y empresarios en el diseño de estructuras de representación, otorgamiento de poderes, elaboración de mandatos y prevención de responsabilidades. Si hoy entiendes con claridad estas diferencias, ya estás un paso adelante. Yo soy Quetzal López, abogado postulante con maestría en Derecho Fiscal, y te agradezco que me hayas acompañado en esta reflexión sobre las diferencias entre poder, representación y mandato, su naturaleza, sus límites y sobre todo, por qué tantos profesionales lo confunden. Por último, te recomiendo el libro Representación, Poder y Mandato de Bernardo Pérez Fernández del Castillo para que profundices en el tema. Si te gustó nuestro contenido, por favor dale me gusta y compártelo utilizando WhatsApp o Telegram, y no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, X, YouTube y LinkedIn como @FiatLegal y @Quetzal López. Recuerda que en Fiat Legal podemos asesorarte en materia legal, fiscal, contable e inmobiliaria.